Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por darme esta oportunidad de estar con ustedes. Hoy vamos a tener una clase demostrativa que es precisamente sobre expresiones algebraicas, conceptos, clasificación y reducción de términos semejantes. En el álgebra es muy importante conocer las expresiones algebraicas. El objetivo es eso mismo, conocer y comprender el concepto de expresiones algebraicas, su clasificación y cómo se reducen los términos semejantes. Ese es el objetivo de esta clase pequeña que vamos a dar. ¿Qué son las expresiones algebraicas? Esa es la primera gran pregunta antes de seguir. Se conoce como expresiones algebraicas a la combinación de letras, ojo con esto, letras, signos y números en las operaciones matemáticas. Antes, en aritmética, se había visto solamente números, signos y operaciones. Ahora en álgebra aparecen las letras. Entonces una pregunta es, ¿y por qué aparecen las letras? ¿Qué son las letras? ¿Qué significan? Por lo general, las letras representan cantidades desconocidas. Esa es la clave. Cantidades desconocidas. Son llamadas variables porque aquellas cantidades pueden ir cambiando también. Ya vamos a ver lo mejor esto. O también se les llama incógnitas. Aquí está un ejemplo. Esta es una expresión algebraica. Aquí hay una X, esta es la variable, aquí también está la variable, acá también está la variable. Hay operadores más, menos. Los operadores más y menos son los que dividen en términos a una expresión algebraica. Por ejemplo, aquí hay tres términos. Uno, dos, aquí separado por esto más, y tres. También pueden haber paréntesis, también pueden haber exponentes. Y aquí, esto es importante, el número que está al lado de la variable se le llama coeficiente. Antes de empezar, antes de continuar, yo quisiera compartirles a ustedes y espero que una vez que lo compartamos, ustedes piensen un poco en esto que les voy a mostrar. ¿Qué les dice? Vamos a escuchar. Nadie sabe lo que hay detrás de esta vida, nadie sabe lo que hay detrás de este mundo, nadie sabe lo que hay después de la vida, nadie sabe lo que hay después de la muerte. Yo me conformo. Muy bien, estaba así de casualidad revisando y vi algo que probablemente nos ayude a comprender el álgebra. Por eso mismo existe el álgebra y por eso mismo existen las expresiones algebraicas. Nadie sabe sobre esta vida qué es lo que viene. Nuestra vida es muy incierta, el futuro es incierto. Y por eso, porque no conocemos con certeza, es que hay muchas incógnitas. Y por eso es que aparece el álgebra, porque el álgebra intenta estudiar el futuro o estudiar ese misterio. Esa incertidumbre la intenta de igual manera calcular para poder hacer aproximaciones, para poder pronosticar qué es lo que va a pasar. Y por eso es tan importante el estudio de las matemáticas en todas las ciencias, el estudio del álgebra. Por ejemplo, aquí voy a preguntar, ¿qué edad tiene un estudiante de nivelación en la Universidad de Guayaquil? ¿Qué edad? Seguramente ustedes están diciendo, bueno, depende qué estudiante, depende. Depende qué estudiante de la Universidad de Guayaquil analicemos. Por eso esto es una variable y por eso es que las variables intervienen en las matemáticas como valores desconocidos. Eso es una variable. Nosotros no podemos contestar a esa pregunta porque eso depende. ¿Cuánto dinero gastarás en el 2023? No sabemos todavía, no termina y no conocemos el futuro. Probablemente tengas un presupuesto, probablemente tengas una aproximación, pero no sabes a ciencia cierta cuánto vas a gastar en el año. ¿Qué ingreso obtendrías si te abres un negocio de comidas? Esa es la gran pregunta que se hacen todos los emprendedores, todos los que quieren poner un negocio. ¿Qué ingresos voy a obtener? No lo sabemos.
Y como no lo sabemos, es una incógnita, es un valor desconocido o es un valor que varía de acuerdo a las circunstancias, una variable. ¿Qué puntaje obtendrás al terminar el curso de nivelación? No lo sabemos. Probablemente tengas una idea de cuánto vas a sacar, pero no sabemos con ciencia cierta qué va a suceder. ¿Cuántos goles hará Barcelona en su próximo partido? Tampoco lo sabemos. Alguien me decía, bueno, eso depende porque a lo mejor estudio lo que ha hecho antes y de acuerdo a esas estadísticas conozco. Sí, pero no tenemos la certeza. El álgebra intenta calcular todas esas incertidumbres a través de X, Y, Z, a través de letras. Las letras representan esas cantidades que son variables o que son desconocidas y que se presentan siempre en la vida. Te invito a que te pongas a pensar en cuántas variables a tu alrededor hay, cuántas incógnitas. Y vas a encontrar que hay infinidad de variables. Y por eso me sirve el álgebra. Ahora, las expresiones algebraicas, que ya sabemos por qué existen, ¿no? Porque hay incertidumbre. Aquí, por ejemplo, hay una A. Esa A quiere decir que hay alguna incertidumbre allí. Aquí hay X y Y, dos variables. Hay dos incertidumbres por allí. Acá otra vez AB, acá X y Y, etcétera. Así es como las variables, las incertidumbres, lo que no se conoce, las incógnitas, se representan como A, B, C, X, Y, etcétera. Ahora, se clasifican las expresiones algebraicas en monomio si tiene un solo término. Ojo, aquí como por ejemplo menos 3a al cuadrado. Es importante estas palabras, monomio, binomio, trinomio o polinomio. Binomio, dos términos. Fíjate cómo sé yo que tiene dos términos, porque están separados por un más o un menos. Aquí hay dos términos. 6x al cuadrado y es un término, 4x al cubo es otro término, y aquí hay dos términos. Trinomio, tres términos. 7a al cubo b es un término, aquí, más a al cuadrado, otro término, menos 2b, otro término. Fíjate cómo queremos expresar esas incertidumbres poniéndole letras. Y vamos, el álgebra es la parte de la matemática que calcula las incertidumbres ubicando X, Y, Z y haciendo operaciones. Polinomio, más de dos términos. Por ejemplo, aquí hay cuatro. Y eso es un polinomio. Ya generalizando, las partes de un polinomio son el grado del polinomio. El grado es el exponente mayor que tiene la variable. Aquí vemos que el exponente es 2, acá es 1, porque no hay, acá es 3. El exponente mayor de la variable es 3. Ese es el grado del polinomio, 3. El término independiente es aquel número que no tiene la variable, que no tiene esta incertidumbre, esto desconocido, X. No tiene, es una constante. Los números que van al lado de la variable son los coeficientes. Aquí el coeficiente 5, el 2, el menos 4, ¿de acuerdo? Y el coeficiente principal, aquí ahí tiene que ser la L, es 5. ¿Por qué? Porque el coeficiente principal es aquel número que va al lado de la variable con mayor exponente. Muy bien, ahora vamos, ¿qué son términos semejantes? Términos semejantes son aquellos que tienen la misma variable con el mismo exponente. Pero antes de ver esto, veamos otra vez qué es un término o cómo está compuesto un término. El término tiene exponente en la variable, en este caso es 2. Tiene la incógnita o variable, en este caso x. Tiene el coeficiente, en este caso menos 4, y su signo, ¿no? Menos. El coeficiente es menos 4. Una vez conocido que ese es un término y esa es la composición, su coeficiente, su variable y su exponente, aquí vamos a ver lo que son términos semejantes. 2x es semejante a menos 3x. ¿Por qué? Porque tienen la misma variable, x y x. No importa que el coeficiente sea diferente o que el número sea negativo y acá positivo, pero tiene la misma variable con el mismo exponente. Acá 12m al cubo n al cuadrado y acá 3m al cubo n al cuadrado.
tienen las mismas variables y además tienen los mismos exponentes. Aquí al cubo, la primera al cubo, la segunda al cuadrado. Las mismas variables mn, los mismos exponentes. Son términos semejantes. Este en cambio no sería semejante, porque si bien es cierto, tienen las mismas variables a y b, sin embargo los exponentes están cambiados. El a aquí es a la 1, cuando no hay quiere decir que es 1, y acá es al cuadrado. Acá b es al cuadrado y acá es 1. Estos no son términos semejantes. Listos. Una vez conocido eso, pues, ¿cómo se reducen estos términos semejantes en expresiones algebraicas? Bien, aquí tenemos 5x al cuadrado menos 7x al cuadrado más 12x al cuadrado menos 6x al cuadrado. Todos son términos semejantes. Por tanto, se puede hacer una reducción total y representar en un solo término todo eso. ¿Cómo se lo hace? Varias maneras. La primera bien puede ser sumar primero los positivos. 5 más 2, 7. Menos 7, menos 6, menos 13. Y luego los positivos con los negativos se restan y quedaría menos 6x al cuadrado. Ojo, vamos a hacer un poco más de ejercicios con esto. Antes de continuar acá, vamos a hacer unos ejercicios de tal manera que a mí me vaya a ayudar, de tal manera que a mí me va a ayudar. Ok, vamos a empezar a ponerlo aquí. Un segundito, ya está. Ajá. Esto me va a ayudar mucho, estos ejercicios, para, aquí estamos, para entender cómo hacer esto de los términos semejantes. Por ejemplo, ahí hay un ejercicio, 4m más n más 5m más 2n. Ojo, lo primero que tengo que hacer es identificar cuáles son términos semejantes. ¿Cuáles serían términos semejantes en estos cuatro términos que hay ahí? Recuerden que términos son los que están por un más o un menos separados. Ahí está. Esos dos son semejantes porque tienen una misma variable, m, y el exponente de ambos es 1. Términos semejantes. 4m y 5m. Pues entonces lo sumamos y quedaría 9m. Otros semejantes que acabo de ver son los que ahora se señala con verde, n y 2n. Semejantes. Bueno, entonces los reduzco y los represento como uno solo. Un n, perdón, aquí, un n más 2n, 3n. Y ahí quedaría reducido. Toda esa expresión primera queda como 9m más 3n. ¿De acuerdo? Esa es la manera de ir reduciendo los términos semejantes. Que aquellos semejantes son los que tienen la misma variable. Quedaría así, 9m más 3n. Veamos otro ejemplo. Ahora cambian aquellas incertidumbres, aquellos valores desconocidos, le dan otro nombre y no importa. Ahora le ponen a y b. 6a más 4b más 5c. Ojo, hay tres variables, o tres incógnitas, o tres incertidumbres, tres cantidades que no conozco. A, B, C. Primero en todo eso, que son allí 5 términos, ¿verdad? Son 5 términos. Identifico los términos semejantes. ¿Cuáles serían? Ajá, ya tengo. 6a y 10a son semejantes. Como son semejantes, puedo unirlos, puedo representarlos como un solo término. 6 más 10, 16a. ¿De acuerdo? Siempre a. Es lo mismo que decir 6 sillas más 10 sillas, 16 sillas. 6a más 10a, 16a. ¿Quiénes más serán semejantes? Exacto, 4a más 3b y ahí está 7b. Finalmente, 5c no tiene un término semejante. No tiene. Por tanto, no hay cómo unirlo con ninguno y simplemente se le opone más 5c, porque no puedo representarlo. No puedo unirlo, perdón. Y allí queda 16a más 7b más 5c. Esa sería la reducción total de lo que se presentó al principio. Vamos a otro ejemplo. 5x menos 3y menos 2y más 5x menos 10y menos 2x. Un poquito más complicado.
Primero, aquí identifico que hay tres variables, hay tres incógnitas, X, Y, perdón, solamente dos, X y Y, dos nada más. Ahora veo cuáles son términos semejantes. Bien, ayúdenme a ver. 5X, 5X y menos 2X. Se procede entonces a sumar primero los positivos. 5X más 5X sea 10X, ¿sí? Menos 2, 8X. Perfecto. Vamos ahora a los otros términos semejantes, que serían 3Y menos 3Y menos 2Y menos 10Y. Como todos son negativos, tenemos que acordarnos de esto, son como deudas. Se suman las deudas. Si yo debo aquí 3, a otro le debo 2 y a otro le debo 10, en total debo 15. Los negativos son deudas que tú vas a ir acumulando. Por eso los negativos se suman. Y queda lo negativo, que es la deuda, menos 15Y. Eso lo vimos en aritmética. Y vamos a ir repasándolo acá. Por tanto, queda 8X menos 15Y. Veamos ahora otro. 4A más 2B menos 3C menos 6B más 2A menos 3C. Que hay tres variables. Identificar los términos semejantes. ¿Listo? ¿Listo? 4A y 2A. ¿Cómo queda? El resultado allí es 6A. Otros términos semejantes. Menos, perdón, más 2B menos 6B menos 3C. ¿Ok? ¿Ok? Más 2B, perdón, menos 6B y queda menos 4B. Perdón. Perdón aquí. Más 2 menos 6 más 2 menos 6. Como el uno es positivo, el otro negativo, se restan. Es como que tuvieras $2 y gastas 6, gastas negativo. ¿Cuánto te queda? Una deuda, porque solo tenías 2 y gastaste 6, te queda una deuda de 4, menos 4. Finalmente vemos una deuda de 3C menos otra deuda de 3C, da una deuda de 6, se acumulan los negativos. Y esa sería la reducción de estos términos semejantes de este ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo de términos semejantes. Ya aquí aparecen los exponentes. Mucha atención a esto. Mucha atención. Pilas, ¿cuáles serían los términos semejantes aquí? Ajá. A ver si los identificamos. Listo, solamente esos dos por ahora. 8A y 12A. Ojo, no sería al cuadrado por el exponente. Tiene que ser con el mismo exponente, que es cuadrado. Muy bien. Quedaría 8A más 12A, 20A. Correcto. Más 7 al cuadrado, más 7 al cuadrado, más 4 al cuadrado, sería 11 al cuadrado. Correcto. ¿Sí? Y el otro sería de los términos semejantes, sería 5A al cubo, menos 5 al cubo, menos 2A al cubo. Y eso sería, se suman, se acumulan, quiero decirlo, a las deudas, se acumulan porque ambos son negativos y te quedaría 7A al cubo. No olvidarse, el exponente es muy importante. No tenemos nosotros que confundirnos allí. Listo. Vamos a hacer ahora una... Listo, listo. Vamos acá, aquí a hacer en esto. Aquí en estos ejercicios. 2A menos 3A, positivo y negativo, menos A. Se restan. Perdonen, me fui de más. Eso, se restan. 18X menos 11X, se restan 18 menos 11, 7X. Ojo, aquí queda positivo porque el mayor es positivo. Acá queda negativo porque 3 es mayor que 2, negativo. Menos 20AB más 11AB, términos semejantes, queda menos 9AB. Deuda de 20 más $11 que tengo me queda igual, o que pago, me queda igual una deuda de 9AB. Ojo, estos también son términos semejantes, a la X. Menos 8 a la X más 13 a la X es igual a 5 a la X. ¿Por qué? Porque se restan 13 menos 8, queda 5 positivo porque 13 es positivo, que es el mayor. 25b cuadrado menos 54b al cuadrado es igual a menos 29, se restan y queda negativo porque 54 es mayor. Es decir, más deudas tengo. Tengo más deudas, por eso quedo endeudado.
29 m a la b, m elevado a la b. Bien, vamos a hacer algo en este momento. Yo les voy a pedir que ustedes en sus casas vamos a trabajar con una plataforma muy interesante en la cual ustedes van sus conocimientos no solamente a repasarlos, sino a desarrollarlos mucho más. Una plataforma que se llama Khan Academy, ponen así, Khan Academy, ponen enter, aparece aquí, prácticas, lecciones, curso gratuito, absolutamente gratuito, se registran, aquí se van a registrar como estudiante, es facilísimo seguir. Una vez que se registran, sale el nombre de ustedes y como aparece el nombre, se va acumulando el trabajo que ustedes van a hacer. Ahora, ¿a dónde vamos nosotros? Con lo que hemos visto hoy de expresiones algebraicas y de términos semejantes, nos vamos a álgebra 1 y nos vamos allí a fundamentos de álgebra. Fundamentos de álgebra. Fíjense que lo bonito de esta plataforma es que tienen muchísimas clases aquí, mucho más de lo que yo he dado. Les recomiendo vean estos videos para que ustedes afiancen su conocimiento. Ahora, a través de las plataformas es lo más interesante estudiar, qué es una variable, etcétera. Y además tienen acá para hacer prácticas. Yo les pido que hagan todas esas prácticas. Vamos a hacer esta para que vean cómo es una de las prácticas. Entonces vamos a ver los videos, ojalá lo hagan y también las prácticas. Por ejemplo, aquí, combina los términos semejantes para crear una expresión equivalente. Wow, voy a poner aquí un dibujo. Menos 3x, menos 6, más menos 1. Ok, este menos 3x no tiene ningún término semejante porque no tiene 3x. Por lo tanto, a la hora de reducir solo puedo poner menos 3x mismo. O sea, no tengo con qué reducirlo. Ahora, yo en cambio me doy cuenta que este menos 6 es semejante a menos 1 porque ninguno tiene variable. Menos 6 más menos 1, bueno, se acumulan las deudas y me queda menos 7. Por tanto, así quedaría reducido. Así. Vamos a ver si es cierto. Compruebo. Bien. Te dice buen trabajo. Si te equivocas, te va a señalar que te has equivocado y por favor hazlo de nuevo. Acá, término semejante. R. Vamos a poner R más menos 5R. Bueno, son términos semejantes los dos. El resultado va a ser negativo porque tengo la deuda mayor de 5. Se van a restar porque tengo aquí algo positivo R, pero se acumula con algo que es 5 negativo. Se resta. Menos 5 más 1 menos 4. Menos 4 R. Y compruebo. Y así sigo adelante. Vas a ver que aquí te van a salir puntos. Van a salirte muchos puntos. Y eso es lo que quiero ver cuánto has avanzado. Eso lo vas a hacer en tu casa. En tu casa lo vamos a ir, lo vas, lo vas a llevar. ¿De acuerdo? Luego me dices acá, vienes acá con preguntas el día de mañana. Y ahora sí, finalmente vamos a terminar con esto. Mañana, de la clase que hemos hecho hoy y de lo que vas a practicar en Khan Academy, el puntaje que tienes, vamos a hacer un campeonato en Kahoot, campeonato 2003 de matemáticas. Y allí pues tienes que traer tu celular porque allí vamos a proyectar acá, por ejemplo, así como está acá, reduce la siguiente expresión. Eso nos queda. Y aquí en tu celular te va a salir, mañana te explico mejor, te va a salir la respuesta y tú simplemente vas a marcar. Y ahí vamos a ver quién hace más puntos. ¿Ya tienes la respuesta de esto? Bueno, si no la tienes, ponte a repasar. La biografía que hemos utilizado, Fundamentos de Matemáticas, Telespol y el libro rojo. Muchísimas gracias por esta clase. Nos vemos mañana.